En la semana pasada hablamos del carácter, hablamos de Pablo, de cómo estaban las condiciones de Pablo, cómo había sido Pablo, cómo lo cambió el Señor. Diga, pero hoy vamos a estar hablando, formando el carácter acerca del comportamiento. ¿De qué? Del comportamiento. Entonces, hoy formando el carácter, porque estamos formando ahora el carácter dentro de nuestra alma, una de las cosas más rebeldes es el carácter. Y el objetivo de Dios en nuestras vidas es formar en nosotros el carácter de Cristo. Nada fácil lo tiene Dios, porque somos seres humanos que no tenemos copia. Cada uno somos especiales en el Señor y tenemos muchas cosas complicadas que el Señor está tratando con mucha sutileza, con mucho amor. Entonces muchas veces el ser humano busca crecer terrenalmente, en sus proyectos, desarrollarse, en sus planes, fortalecerse en otras áreas, pero muy pocos buscan desarrollar el carácter de Cristo en ellos. Y yo quiero invitar a la iglesia que levante la mano y diga, hoy el Señor me va a enseñar cómo formar mi carácter. Le voy a permitir a Él que entre en áreas delicadas y que me ayude a fortalecer mi carácter para que se parezca al de Cristo. Amén. Conforme haya creído y declarado en el nombre de Jesús. Entonces Jesús tiene una misión. Nada fácil. Tratar con usted y conmigo. Tratar con el ser humano que ha sido un proyecto que todavía el Señor está terminando, porque Él dice que la buena obra que Él comenzó, o sea que todavía estamos en formación, en proceso. Entonces ya el Señor terminó con la naturaleza, terminó con el universo, con los planetas, con las aves, pero todavía nosotros estamos en formación. Amén. El proyecto que todavía no está culminado se llama ser humano, se llama Darbelín. Póngale su nombre. Amén. Es una obra que todavía el Señor está elaborando. ¿Por qué? Y es la gran pregunta. Porque a diferencia de como el Señor dijo, hágase la luz, hágase con el hombre, usó sus manos. Hagamos al hombre. Usó su creatividad, usó su delicadeza. Y por eso se ha llevado más tiempo, porque Dios ha tratado con nosotros con amor, con delicadeza, vamos a decirlo, con ternura, con sutileza, con amor. Entonces, como lo ha hecho de esa manera, se ha llevado más tiempo. Somos una obra nada fácil de formar. Es tanto así que Jeremías va a la casa del alfarero y ve al alfarero, y el alfarero agarra el barro, lo tira al suelo y lo vuelve a hacer. Nosotros como seres humanos así nos comportamos. Imagínense que Dios nos agarre y nos haga así. ¿Cuántos de nosotros nos chilláramos? Entonces Jesús es un ejemplo de cómo Él creció en sabiduría, en estatura y en el favor de Dios. Y su comportamiento aquí en la tierra fue intachable. Entonces tenemos una visión y tenemos un ejemplo a seguir. Ahora, ¿dónde está nuestra mirada? ¿En el buen ejemplo de Jesús o en el ejemplo que nos está dando este mundo? ¿Por qué? Porque a veces volteamos nuestra mirada del Señor y vemos el mal ejemplo en papá, el mal ejemplo en mamá, el mal ejemplo en el que nos enseñó, en el abuelo, en la abuela. Entonces quitamos nuestra mirada de aquel gran ejemplo que el Señor dejó como comportamiento, porque Jesús fue Dios aquí en la tierra. Amén. Y hoy vamos a hablar de 3 comportamientos o 3 formas de carácter. Y el primero, los voy a mencionar los 3, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. La incoherencia, el comportamiento infantil y la humildad. Entonces, esta es la gama o algunas de las gamas en cuanto al carácter que vemos recurrentemente en las personas. Personas incoherentes, el carácter de una persona incoherente.
Vamos a Mateo capítulo 23. Jesús nos está hablando de lo importante que era en ese momento para sus discípulos que Él los pudiera orientar en qué sí y qué no. Y hoy vamos a tomar ese ejemplo. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 1 hasta el 7. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? ¿Y quién más? Iglesia, ¿usted tiene Biblia? Así que todo el que os diga que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen, diga incoherencia. Dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni un quieren moverla, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus fliterías y extienden los flecos de su manto y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y los saludos en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que lo llamen rabí, porque no es vuestro maestro el Cristo, y todos vuestros sois hermanos. Hasta el versículo 7. Entonces, diga incoherencia. Incoherencia. Hay personas que dentro de su carácter tienen un gran problema con lo que hablan y con lo que hacen. No son coherentes. Y los escribas y los fariseos, como que Jesús había visto este mal comportamiento en ellos. Había visto cómo ellos decían en el altar o en la sinagoga: hagan esto, hagan aquello, pero ellos no eran de ejemplo. Ellos terminaban haciendo otra cosa. Y el problema de esto, y si usted lee con el versículo 2, dice: en la cátedra de Moisés. Es decir, que los fariseos se sentaban en una silla muy importante para dar enseñanza. Y el problema de esto es que muchas veces tenemos como referencia a los que son maestros, pero quieren imponer la autoridad. O sea, su vocabulario o su lenguaje es de imposición y no de ejemplo. Entonces, tu carácter no se puede basar en imponer o obligar, sino en ser de ejemplo. La autoridad que Dios te ha dado en tu casa como padre, como madre, no es para obligar o imponer, sino para que tus hijos vean en ti el buen ejemplo y digan: yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. Amén. Tenemos que aprender a manejar la autoridad. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Y se gana a través del ejemplo. Amén. Entonces, no es porque tú tengas una función o un cargo, tú te llames papá, mamá, jefe, pastor, evangelista. No. Es que tú seas de ejemplo para otro. Y que la autoridad o tu palabra, lo que tú digas, tenga peso o importancia en la vida de otra persona. Qué bonito cuando nuestros hijos dicen que hacen las cosas por amor, por respeto, porque mamá o papá se merecen esto que yo estoy haciendo, y no porque si no me golpean, porque si no me maltratan. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto y noticias hemos visto que hay niños que los mandan a hacer un mandado y se le pierde el dinero, y el niño lo que prefiere quitarse la vida? Pasó en Perú. Quitarse la vida que volver a la casa sin el dinero, porque piensa en los golpes que va a recibir en la casa. Entonces, la autoridad tenemos que aprender a controlarla. Tenemos que tener un buen manejo de la autoridad. Los escribas y los fariseos, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos: pendientes, porque ustedes van a estar conmigo, y al estar conmigo, el enemigo les va a querer ministrar de que la autoridad que están teniendo, porque están conmigo, la van a querer usar para golpear y maltratar a otros. Y tenemos que tener cuidado, porque ese espíritu se mete muy sutilmente en las iglesias, y como tú eres cercano a los pastores, como eres cercano a los líderes, como eres cercano a tal persona, al jefe, entonces la gente espera. Y si el jefe, el pastor, el maestro es de buen ejemplo, la gente espera
que el discípulo se parezca a su maestro. Amén. Entonces los escribas y los fariseos eran los maestros en el momento hasta que llegó Jesús. Pero Jesús venía con un concepto tan diferente de la autoridad. ¿A través de qué se ganó la autoridad Jesús? A través de los milagros y las enseñanzas en la sinagoga. A través de tus frutos, a través de tu ejemplo, es que tus hijos van a ver y van a respetar tu autoridad. A través de tus frutos, a través de tus enseñanzas, es que tú te vas a ganar la autoridad delante de Dios y de los demás. Amén. Entonces, debemos ser de ejemplo. Debemos de ser de ejemplo y no dar lugar a la superioridad, porque la superioridad lo que hace es que te enaltece, te envanece el corazón, te hace creer, te sube el ego, y eso es malo. Entonces los fariseos, Jesús le dice, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que ellos dicen, pero lo que ellos hacen no lo hagan. ¿Por qué? Porque ellos hacen las cosas para ser vistos. A ellos les importa es quedar bien con la gente. A ellos les importa que la gente diga, oh, qué amable, qué generoso. Pero dentro de sí, ellos no son así. Ellos son crueles, son malvados, son arrogantes, son altivos, son soberbios, tienen el corazón dañado, quieren algún beneficio. Entonces, tenemos que tener cuidado con la superioridad. Nunca nos creamos más que los demás. Amén, seamos humildes, sencillos, seamos inteligentes. Mira, hermano, por nada del mundo. En estos días vino un señor y se asomó, y yo estaba aquí, eso fue un domingo, y dice, y el pastor, pero está el hermano Albeiro, y el pastor está casi cerca mía, y me señala dónde está el hermano Albeiro, y dice, ¿me llama el pastor? Y yo me digo, José te llama. Entonces, porque quizás por la apariencia la gente se deja llevar y no piensan que él califica. No sé, yo le decía al hermano, perdóneme, pero ese señor sí es falta de respeto. O sea, tiene el concepto de que los pastores son chiquitos, gorditos, mayorcitos. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser joven? ¿Y por qué nosotros no ser joven? Y estar ejerciendo una función tan bonita, tan responsable, porque lo que más nosotros queremos enseñarle a ustedes es que esto se disfruta. El evangelio no es una carga, el evangelio es el estilo de vida, hay que disfrutárselo. Y mira, hermano, qué bonito es cuando tú te puedes parar y enseñar con moral, con la moral. Yo le cantaba ahorita al Señor y le decía, que te agrade mi fe. Estamos a 2 días de la primera fecha, 25 de enero. Y pregúnteme y yo estoy en fe. Así de sencillo, en fe. Las puertas que hemos tocado, ninguna han dicho, adelante. Pero no importa. Y yo le decía, Señor, que te agrade mi fe. Que te agrade mi fe. Hermano, porque ¿para qué otra cosa? No es por las obras, es por tu fe. Y no nos llamamos casa de fe. A Dios le tiene que agradar tu fe. Tu fe. Y yo le decía, Señor, no es lo que yo diga, es lo que yo haga. Tengo que ser coherente, hermano, con lo que usted dice, con lo que usted hace. ¿Cómo yo te digo que tú ejercites la fe si la cabeza no está moviéndose en fe? ¿Cómo es que tú me dices que eres una persona de fe, pero tus obras, tu comportamiento demuestra otra cosa? No eres coherente. Y eso es un gran problema dentro del carácter. Porque si tú profesas una fe en un Dios vivo, en un Dios dueño del oro y de la plata, en un Dios que provee, ¿cómo es eso que los demás a veces te tienen que recordar la fe que una vez tú decías? Entonces, nosotros tenemos que ser coherentes. Es parte del carácter de Cristo. Es parte del carácter de Cristo. Él fue coherente con lo que decía, con lo que hablaba. Él en algún momento tuvo compasión y misericordia de los demás, enseñándole a sus discípulos. O sea, él fue un buen ejemplo de cómo es el manejo de la autoridad y cómo es tener coherencia. Amén. Entonces, la coherencia dice
pero no hace. Sus palabras y sus hechos se contradicen. Entonces, mire, yo voy a las promesas que a veces le hacemos al Señor. Dice, pero no hace. Cierto hijo de un hombre le dijo, papá sí, y no lo hizo. Y el que dijo que no, lo terminó haciendo. Entonces, los dos son incoherentes, porque es mejor prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Entonces está como el dicho, ¿verdad? Entonces, dicen pero no hacen. Aprendamos a ser coherentes. ¿Quién confía en una persona incoherente? ¿Quién confía en una persona que te dice cuenta con eso y llega la fecha y no cuentas con eso? ¿Quién confía en una persona que te dice te lo digo yo, confía en lo que te estoy diciendo yo, y usted después se entera que... Entonces, ¿quién confía? ¿Quién le da una aprobación a esas palabras? ¿Quién le da un 100% de confiabilidad a esas palabras? A una persona coherente. Entonces, quitemos eso. Hoy el Señor está formando nuestro carácter. Amén. Seamos, mi hermano, yo prefiero que sea sincero con Dios. Amén. Y que le prometa lo que usted realmente va a cumplir. Y que te retes con cosas que realmente vas a cumplir. Para que tú termines siendo una persona delante de Dios más efectiva, más creíble, más confiable, que estar prometiendo, usted sabe, al aire. Entonces, seamos coherentes, que nuestras palabras y nuestros hechos no se contradigan. ¿Cómo es que tú dices? ¿Cómo es que tú dices que tú amas a tus hijos? Y la autoridad la tienes que imponer porque no te la has ganado con el respeto. ¿Cómo es que tú dices que amas tu hogar y no le has puesto al frente a todos los conflictos y necesidades que se han presentado? Entonces, la coherencia es el resultado de tus palabras efectivas. Entonces, si tú eres efectivo en tus palabras, cumples con cada uno de ellos, vas a ser coherente. Tienes que aprender a ser efectivo. Y mire, no me quiero meter por el lado de los mentirosos, pero la mayoría de la gente incoherente son unos mentirosos. Y entonces se tienen que inventar una mentira sobre la otra porque no hayan cómo sustentarla, porque sus palabras y sus hechos se contradicen. Entonces, la persona incoherente, ¿qué tiene? Tiene falta de compromiso, porque dice la palabra que atan cargas sobre otros, pero que ellos son imposibles llevarla. Ellos ni un dedo mueven, pero te dicen a ti que tú tienes que hacer esto, y ellos no son de ejemplo. Son los primeros que eso menos lo hacen. Las personas incoherentes tienen vanidad, porque dicen que hacían las cosas para ser vistos. La mayoría de la gente incoherente les gusta impresionar. Vive de apariencia, quieren los primeros lugares, exigen respeto, pero ellos no lo dan. Ojo, porque Jesús ahora en el versículo 11 y 12 le está diciendo ahora a los discípulos, este sí es el comportamiento que deben imitar. Este es el comportamiento que se parece a mi carácter. Leemos el versículo 11 y el 12 del capítulo 23. El que quiera ser mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado, será enaltecido. Entonces, ojo con este comportamiento de incoherencia, que tú seas, mire hermano, deje de estar procurando lo mejor solo para ser visto. Gánatelo en lo secreto, que cuando el Señor te quiera recompensar en público, gloria a Dios. A veces es mejor no decir lo que tú estás haciendo y que otros se den cuenta y digan, hey, pero no dijiste nada. No importa, no busques tú la gloria, deja que otros te la den. No busques que te agradezcan, deja que otros digan, hey, no te dieron una gracia. Deja que sea Dios que te enaltezca. Amén. Vamos a hablar del segundo comportamiento. ¿Cómo se llama el primero? La incoherencia. El segundo comportamiento, el comportamiento infantil. El infantilismo es una desarmonía entre la edad y la posición que se toma ante la
Diga, infantilismo. Son las características de los niños en base a sus edades. Para algunos, ya siendo grandecitos, hay algunos que siendo grandecitos tienen comportamientos infantiles. Diga, ay, ay, ay. Y a veces no se comportan de la manera más correcta según su edad. ¿Por qué? Porque yo entiendo que un bebé pequeño puede hacer una pataleta, pero un adulto, yo entiendo que un bebé pequeño puede hacer una niñería, pero un adulto, uno grandecito. Entonces, infantilismo, comportamiento inadecuado, una desarmonía de la edad con la posición que está viviendo, con el tiempo en la vida. Usted se imagina a una persona de 50 años haciendo un berrinche de 3. Hoy yo veía un video de un bebé, de un niño, yo creo que tendrá como 5 años, que agarra un dulce del supermercado y como la mamá le dice que no, se tira al suelo y empieza a hacer pateleta. ¿Qué dice la gente de esto? Culpa a la mamá. Culpa a la mamá. Entonces, a veces nosotros somos el resultado y vivimos en infantilismo todavía siendo adultos porque no hubo unos padres que corrigieran esos errores desde pequeños. Porque no hubo alguien que te corrigiera. Y espiritualmente a veces tenemos conductas infantiles dentro de la iglesia porque antes no hubo nadie que nos corrigiera y nos dijera, esa no es la manera, esa no es la forma. Entonces estamos viendo que hay personas que se comportan como niños, como bebés, ante algunas circunstancias o ante algunas carencias. Y vamos a ver el primer comportamiento de infantilismo ante la presión. Hermano, cuando estamos siendo presionados ante alguna situación, brota realmente nuestro carácter. Se manifiesta realmente nuestro carácter. Vamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, versículo 8. Dice, respondiendo Jesús, os he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cómo fue el comportamiento de Pedro ante la presión del arresto de Jesús? ¿Cómo se comportó? Usted ha visto a dos niños cuando uno se mete con el otro, ¿verdad? Y no le han corregido que el golpear no es correcto. Va y ¡pum! Tira el puño. Pedro quizás estaba acostumbrado, y usted conoce el carácter de Pedro y todo lo que él ha experimentado durante el tiempo que estuvo con Jesús. Pero una de las cosas es que Pedro no sabía aguantar la presión. Tenía mechita corta, explotaba rápido, se enfurecía rápido. Y yo llevo esto a la corrección en la niñez. Si usted no corrige ese comportamiento pequeño, el niño pequeño, cuando esté grande, va a ser peor. ¿Por qué? Porque siempre nos vamos a conseguir a uno que nos va a dar más duro. Siempre vamos a conseguir a uno más violento. Y ese es el problema de la presión, que la presión te lleva a activar la violencia y la incapacidad de la paciencia. Perdemos dos cosas cuando entramos en la presión, o tenemos que dominar dos cosas cuando entramos en presión. Y la primera de ellas es la violencia. El no ser violento, el no arrebatar las cosas, el no decir cosas, el no llevarnos a las manos cuando viene la presión. Y lo segundo es aprender a dominar y a ser direccionado por la paciencia. Hermano,
¿Quieres ponerle freno a tu carácter? Cuando venga la presión, no seas violento y desarrolla la capacidad de la paciencia. Es importante que nosotros podamos aprender a controlarnos, porque tenemos dominio propio. Hermano, usted no puede dejarse llevar por la ira, porque la ira te lleva a destruir lo que mucho te ha costado. Aprende a tener paciencia, a no explotar. Pedro no la tuvo, hermano. Sacó de una vez su espada. Y muchas veces tenemos una espada muy efectiva que se llama lengua. Y con ella buscamos destruir. Usted sabe lo que marca a un niño, a una persona, que usted le diga inútil, que usted le diga que no sirve, que usted, mire hermano, tenemos que aprender a tener cuidado con lo que decimos, porque podemos marcar y herir para toda la vida. Yo he escuchado el testimonio de personas que dicen que crecieron y nunca se les olvida esa palabra de cuando el papá le dijo que no servía para nada, que iba a ser un inútil, que nunca se iba a poder superar. No andemos por la vida marcando a la gente. No andemos así. No andemos en la vida condenando a la gente. Que de tu boca sea palabra de edificación. Hace un tiempo a nosotros nos dijeron: ya los veré, que van a volver con las tablas en la cabeza. Y era una pastora. Entonces, qué tremendo, gracias a Dios que hay un temple en nosotros. Y que no nos dejamos afectar por cualquier palabra, una raya más para la cebra. Pero imagínense esas palabras en el mundo espiritual, el peso que tienen. Entonces tenemos que tener cuidado qué estamos declarando. No por rabia podemos estar diciendo cualquier cosa. Tenemos que analizar lo que yo voy a decir, porque puede marcar a un hijo, puede marcar a un amigo, puede marcar a un hermano, puede marcar a tu esposo, a tu esposa. Podemos marcar a los demás. Y hermano, y hay palabras que se quedan selladas de una manera en la mente que hay que usar, mire, de todo para desarraigarla. Hay que demostrar después demasiado para que esa persona pueda borrar de su mente las palabras que le dijeron. Entonces, antes de que eso suceda, pensemos bien las cosas. No se desenvainemos a decir cuánta cosa se nos ocurra, sino que primero nosotros podamos tener cuidado de lo que decimos. Hermanos, nos equivocamos muchísimo. A veces tenemos conductas y te decimos palabras que después nos arrepentimos, hasta en el momento nos arrepentimos. Pero ahí quedaron, tienen un efecto. Hay que doblar rodillas, hay que pedirle perdón a Dios por lo que dijimos, hay que volvernos al Señor. Jesús le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuántos de nosotros en el momento de la presión no terminamos dañando lo que hicimos? Jesús le dijo a Pedro: cuando tú tenías que hacer algo, no lo hiciste. Que fue cuando yo te dije: orad y velad para que no entréis en la tentación que ahora estás viviendo, porque no hiciste caso y no me prestaste atención. Entonces, el carácter simplemente va a aflorar lo que tú no estás haciendo espiritualmente. Si tú estás alimentándote en el espíritu, tu carácter en un momento de presión no va a reaccionar desafiando, matando, hiriendo y dañando. Si tú estás alimentando tu espíritu, tu carácter en un momento de presión se va a ir de rodillas, va a pedirle al Señor, va a pedir disculpas, no le va a importar pedir perdón o poner la otra mejilla. Pero ¿cómo estás alimentando? ¿De qué estás alimentando el espíritu? ¿Quién quieres que domine el carácter? ¿El espíritu o el alma? El espíritu. Entonces, alimentémonos espiritualmente para que nuestro carácter, hermano, porque puede ser que seas de un temperamento explosivo,
pero que tú lo vas a tener en control cuando tú te sepas alimentar de la oración, de la búsqueda, de lo espiritual. Amén. Entonces, el comportamiento de Pedro ante la presión no fue el más correcto. Terminó aflorando la violencia y su incapacidad de la paciencia. Ahora, ¿cómo es nuestro comportamiento ante la necesidad? Juan capítulo 6. Ahora ante la necesidad. Una cosa es la presión y otra cosa es la necesidad. Dice, trabajar. Diga necesidad. Trabajar, dice Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. Entonces, ¿nosotros por qué trabajamos? Por la comida que perece. Pero lea conmigo, dice Jesús, trabajar, no por la comida que perece. ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Cuál es? La vida eterna. Entonces nosotros hemos invertido en los papeles, porque nos matamos trabajando y le ponemos el 100% a la comida que perece, pero no trabajamos lo suficiente por la comida que no perece, por la palabra, por la búsqueda, por el Señor, por la vida eterna. Muchos tienen eso como hobby o cuando me quede tiempo, pero sus 12 o 8 o 9, las horas que tenga para trabajar, se la invierte a la comida que perece. Y Jesús dijo, trabajar, ponerle más empeño, da una milla más, no por la comida que perece. Hermano, y hay gente que hasta por esa comida que perece le aflora un mal carácter. Si no hay comida, si la comida no está a la hora, si no tengo la alacena como me gusta tenerla, si no como lo que quiero comer, aflora el carácter. Por eso, ¿cómo es tu comportamiento ante una necesidad? Y te estoy hablando de la comida. Hay gente que está amarrada a otras cosas, al internet. ¿Cómo te comportas tú cuando no hay internet en tu casa? Cuando te suspenden el teléfono, cuando tienes que ayunar redes sociales, ¿cómo te comportas? ¿Se te daña el día? ¿Tienes mal carácter? ¿Cómo nos comportamos? ¿Se acabó el mundo porque no hay comida a la hora? ¿Se acabó el mundo porque no hay internet? Entonces, ¿cómo hacían los antiguos? Entonces, ¿cómo nos comportamos cuando hay una necesidad? Lo primero que vemos es que Jesús nos manda a trabajar por la comida que no perece. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida eterna. Les dijo el Señor, les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Hermano, en el capítulo 6, iniciando, la multitud seguía a Jesús. Y Jesús, al ver que eran muchos y era de noche, tuvo compasión. Y ahí usted ve la multiplicación y alimentó a todos. Al otro día, al día siguiente, ellos estaban esperando a Jesús que pudiera multiplicar así sea una piedra y convertirla en pan. Pero Jesús le llega con un sermón diferente. Le dice, hoy les tengo un almuerzo diferente. Sí, porque Jesús le dijo, coman de mi carne. Capítulo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y este pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Sí? La pastora no está equivocada, ellos pensaron eso. Jesús le dijo, de cierto os digo,
que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Van a tener que comerse esta carne y van a tener que comerse este pan. Esta mantequillita, si quieren entrar al reino de los cielos. Y entonces, hermanos, sí, el versículo 60. Al oír muchos de sus discípulos, hermano, casi todo el capítulo se lo lleva explicándole a estos benditos que él era el pan y que él era la carne espiritualmente. Pero como en ellos no había nada espiritual, para ellos no había entendimiento para comprender esto que Jesús estaba diciendo. Al oír esto, sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Por qué? Porque, hermano, el comportamiento o la visión o el enfoque de ellos solamente estaban en saciar su estómago. Y hay gente que cuando siente cómo le empieza a conversar el estómago, empieza a hablar, mire, hermano, que Dios no me hable de Dios. A mí denme comida. ¿Y después que comas? ¿Qué pasará? Después que comas. Entonces, hermano, no se trata todo de lo terrenal, se trata de lo espiritual. Al oír, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Porque, hermano, está bien que murmurara el pueblo. El pueblo murmuró en el capítulo 41. Pero que ahora murmuraron sus discípulos, diciendo que palabra dura es esta. Si habían estado con Jesús en otras oportunidades y conocían al carácter del Maestro. Y yo no veo a Jesús diciéndole otras cosas que no solamente cosas espirituales. ¿Sabe qué pasa también? Que ellos también ya se creían superiores. Y decían: no, esto es muy profundo para que ellos lo entiendan. ¿Y cuántas veces Jesús los tuvo que apartar aparte a ellos para explicarle parábolas? ¿Y cuántas veces nosotros leemos una parábola o un pedacito, un versículo y no lo entendemos? Y después se lo escuchamos a otro pastor y dice: ¡ay, sí dice eso! ¡Wow! ¿Pura palabra es esta? A veces dejamos que el espíritu de superioridad entre hasta para contender con la palabra. No hay gente más espiritual que yo. No hay gente que, yo me sabía eso. A mí ya Dios me lo reveló. Sí, porque no. Gloria a Dios. Celebra cuando alguien te dice: leí Juan capítulo 3, versículo 16, lo entendí. Gloria a Dios. Celébralo. Aunque tú tengas 1000 prédicas de Juan 3:16, celébralo. Porque a él se le acaba de revelar. Entonces los discípulos: no, esto es muy duro para ellos. Y Jesús les sale: es que ustedes están murmurando. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto les ofende. Les ofende que yo diga esto. Pues si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero si alguno de vosotros no me cree, y no cree, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Diga: ¿quiénes? ¿Quiénes? Hay quienes no creen. Y hay quienes van a venir a Casa de Fe solo los domingos. Y hay quien nunca va a venir. Por eso os digo que si alguno quiere venir en pos de mí, si no fuere dado del Padre, no va a venir. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Porque Jesús no era un Dios que cumplía caprichos. No. Él no es un Dios que cumple caprichos. Si tú no lo consultas a Él antes, Él no te va a celebrar tus caprichos. Si tú no lo buscas a Él antes en lo espiritualmente, Él no te va a favorecer en lo terrenal. Así de sencillo. Porque cuando ellos estaban comiendo el pan, ¿verdad? Y el pescado,
Hermano, yo lo que le importaba es mañana que ir a hacer de almuerzo. Mañana ir a convertir todas esas gramas en alguna buena sopa. Sí, porque salieron a buscarlo por la comida nada más. Y el Señor le dijo, te tengo una buena noticia. Ese no es el manjar de hoy. El banquete que te tengo es yo. Yo soy el pan de vida, yo soy la carne. Jesús quería también decirles a ellos, en la necesidad, en la abundancia de ayer estaba yo, y en la necesidad siempre voy a estar yo. Entonces, ¿cuál es tu comportamiento ante la necesidad? Si estuvo en tu abundancia, no estará en la escasez. Si estuvo en tus tiempos fructíferos, no estará en tus tiempos áridos. Si tú estás entendiendo que Él es todo y está en todo, ¿de qué te preocupas? Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser mi comportamiento? ¿Me voy a ir de la presencia de Dios simplemente porque en mi necesidad Él me salió con una palabra diferente? ¿Me voy a ir de su presencia? ¿Me voy a hacer una pataleta? ¿Me voy a poner de malcriado porque no me dio lo que yo le estaba pidiendo como yo se lo estaba pidiendo y en el tiempo que yo se lo estaba pidiendo? Eso es lo que le pasó a los discípulos. Y desde ahí no siguieron más a Jesús. Y Jesús le dijo, bien por ustedes. Siguió, y lo más tremendo es que le dijo a los discípulos. Desde ahí muchos ya no le seguían. Y uno andaba con el comportamiento de necesidad. ¿Cómo te vas a comportar? Amén. No seamos como los discípulos que murmuraron. Hermano, si mañana no te dan los números, gloria a Dios porque no te dan los números. Gloria a Dios. Si mañana no te sale como esperabas, gloria a Dios. Dios sabrá. La Biblia dice, todos los que creen, a todos los que creen, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. No les preocupemos. ¿Qué pasa ante un conflicto? Le digo, ante una necesidad se le abre la puerta a la incredulidad, y ante un conflicto se le abre la puerta a un desánimo. Pablo les decía en primera carta a los Corintios, les exhortaba, les animaba y les corregía de cómo debía ser el comportamiento. Esta iglesia, Pablo le dice, de manera que yo, hermano, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaces, ni seréis capaces todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, que aquel tiene más que yo, aquel lo bendice más que yo. Mira cómo bendice más, hermano. No envidie las riquezas del impío. Gloria. Porque usted no sabe lo que el impío está haciendo para obtener esa riqueza. No envidie eso, dice la palabra. Entonces, ¿cómo voy a hablarle a ustedes si todavía entre ustedes hay celo, hay contienda y hay disensiones? ¿No sois carnales y andáis como hombres? Pablo le estaba diciendo, es tremendo, pero cuando llega un conflicto y llega un problema, ustedes no se comportan como espirituales, sino como carnales. No perciben, no se dan cuenta, no logran discernir, no entienden que si esto vino, Señor dará la provisión. Si el problema vino, el Señor dará la salida, porque a nosotros el Señor dijo que no nos daría mayor tentación que no pudiéramos soportar. Si el Señor lo está permitiendo, compórtate como un espiritual, habla en un lenguaje espiritual. Amén. Entonces, Pablo siempre le quería decir a la iglesia, iglesia, lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Amén. Ante un conflicto, ¿cómo nos vamos a comportar? Vamos a salir todos corriendo como unas gallinas. Adultos que se comportan y tienen el síndrome de Peter Pan.
son aquellos que se niegan a crecer y sus comportamientos y actitudes ante la vida siguen siendo infantiles. Es decir, son cristianos en estado infantil. Son cristianos en estado infantil. Y todavía hay que estar diciendo, el compromiso es con Dios. No ve a los hombres, ve a Dios. Usted vino a alabar a Dios. Usted no se puede dejar llevar por los hombres. Todavía, a pesar de que llevan tiempo en la fe, continúan comportándose, priorizando, pensando y actuando de forma inmadura. Todavía se hacen pataletas, niñerías y malcriadeces con Dios. Como si creen que así van a lograr doblar el brazo a Dios. Hermano, cuando usted se comporte con este síndrome de Peter Pan, la prueba que no pasó la va a tener que volver a repetir. Ay, si usted conoce algún Peter Pan, entonces su forma de vivir no corresponde con el tiempo que llevan según Jesús en el Evangelio. No es, o sea, es increíble cómo vemos todavía este espíritu y este síndrome en las iglesias. Gente que todavía hay que tratarlos como bebé y cambiarle pañales y darle teterito, cambiarle la ropita, porque el comportamiento es de infantil, de inmadurez. Por eso es que Pablo le dijo, si yo los tratara como trato a los de Éfeso, a ustedes, los de Corintio, los tratara como trato a los del Filipenses, ustedes se descarrían. Y hay gente que así, que tristemente todavía tienen problemas en su carácter y en su casa. Nadie los mandaba, nadie los corregía, nadie les decía a nadie nada, y en la iglesia tienen la misma actitud. Que nada, que estoy a ver, ¿qué me dicen? Yo una vez escuché un testimonio así, que esa persona dijo, este es el último día que voy a ir a esa iglesia, y estoy esperando que me digan así. Y ese día, hermano, cuando la primera que abrió la puerta lo recibió, hermano, todo el mundo lo trató bien. Y el Señor en plena prédica dijo, tú eres un grosero, eres un malcriado. Estaban buscando cualquier excusa, pero no vayaste ningún, porque cuando tenemos mal carácter, tenemos un carácter que no queremos dejar de ser formado, no queremos que nadie se meta con él. Nosotros siempre vamos a buscar estar a la defensiva o buscar un culpable, porque todo es contra Dios. De una vez queremos arremeter con Dios y contra los hombres de Dios y las mujeres de Dios. Porque cuando te sales bravo del trabajo no dices más, nunca vuelvo a trabajar? Ah, no, ahí vas y sigues trabajando. Y si se la tienes que aguantar, te la tienes que aguantar por la necesidad. Y Jesús dijo, trabajen por la comida que no perece. Esa es la que tienes que trabajar más. A esa tienes que aguantarle más. Entonces, el Señor es muy claro cuando habla al pueblo. Y por último te quiero hablar del comportamiento, el correcto, humildad. Y el Señor me dijo, humildad es la riqueza en el corazón. Humildad es la riqueza en el corazón. Mateo capítulo 8, versículo 18. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No es Pedro. Escriba. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. No es Pedro, pero sí humilde, porque si usted me va a seguir a mí, no lo vaya a hacer por fama. No tengo nada. Lo único que tengo para prometerte no está en esta tierra, es la vida eterna. ¿Usted entendió eso? Y haciendo lo mejor posible. Te voy a decir una cosa, tus hijos no son tuyos. Te lo prestaron un ratico, un tiempito, mientras tú vives. No son tuyos.
Entonces, administralos bien, porque son herencia de Jehová. Cuídalos, cuídalos, protégelos, no los maltrates. Guíalos, instrúyelos, corrígelos, ayúdalos, porque no es tuyo. Casa de Fe no es tuya, no es mía, es del Señor. Y tenemos que administrarla de la mejor manera. Esto no es una plataforma para hacernos millonarios, ni sernos ricos, ni famosos. Porque Jesús dijo, aquí de ganancia ni una almohada. Aquí de ganancia ni una almohada. ¿Qué cuesta una almohada, hermano? Ni una almohada. Entonces, humildad. Y que hoy que estamos aquí y mañana estemos en otra plataforma con multitudes, no se nos olvide ser humilde. Que hoy, porque no tienes nada en el bolsillo y mañana tienes millones, no dejes de ser humilde. No se te olvide que la humildad es algo hermoso, hermoso. Es una riqueza en el corazón. Marcos capítulo 10. Al salir él para seguir su camino, vio uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabéis: no adulteraréis, no adulteres, no mates, no hurtes, no hagas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo dijo: Maestro, todo lo he guardado hasta mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Manda, diga, una cosa falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Humildad. Una cosa nos falta. Es de humilde reconocer lo que falta. ¿Por qué te pones bravo? ¿O por qué se pone bravo la gente? ¿O por qué nos ponemos bravos cuando alguien nos dice: te falta esto? ¿Por qué no somos humildes en reconocer que nos falta eso? Dice: anda, actitud, vende todo lo que tienes. ¿Quién lo estaba mandando a hacer? Jesús. Yo te pregunto, si tú has leído la Biblia, ¿conoces qué dice?